Bienvenido, bienvenida a este episodio del curso gratuito para creación de historias por Ángel Rodríguez Bustamante, asesor narrativo. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver una de las cuestiones más importantes de repente o que más nos confunden a la hora de crear la historia y es en qué orden o cómo se hace. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Existe una guía para hacerlo? Bueno, pues sí existen guías para hacer esto, ¿de acuerdo? En la cuestión estructural. Y estas son las plot structures, ¿de acuerdo? O estructuras dramáticas, como se podría traducir al español. Existen varias, Kisho Tenketsu, Pirámide de Freytag, El viaje del héroe. Puedes buscar información sobre cada una de estas y cada una de ellas se especializa en algo. En nuestro curso pagado, de acuerdo, de 3 meses, vemos a profundidad estos sistemas y encontramos una forma inclusive de combinarlos y entenderlos. Pero ahora, aquí totalmente gratis, yo quiero darte la estructura básica, de acuerdo, de una historia. Y esa estructura básica está completa. No vamos a ver tal cual el viaje del héroe o la pirámide de Freytag, pero vamos a ver, precisamente medio combinándolas, cuál es la esencia de la construcción de una historia. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los pasos a seguir para esta? Y vamos además a utilizar un ejemplo tal cual de una película para que se den cuenta de cómo funciona. Vamos a conocer primero estas etapas. Estas son mundo conocido y contexto, ¿de acuerdo? Les recuerdo que estas etapas son una combinación y es una forma, vamos a decir, masticada, digerida a través de mí, de todos los otros sistemas, y esta es una forma general de entenderlo. Mundo conocido y contexto. Esa es la primera parte de la historia, ¿de acuerdo? Y aquí se da a conocer la cotidianidad de los personajes. ¿Qué es lo que pasa en sus mundos de manera cotidiana? Esto puede ser sencillo o puede ser caótico. Podemos conocer cómo un empresario, pues es padre de familia, vive en X sitio y tiene, no sé, un nivel económico alto, o podemos entrar en la piel de un asesino que está constantemente huyendo de la policía y que su vida es matar y ser pagado por esto, pero esa es su vida cotidiana. Y lo que queremos conocer es eso, para después generar un contraste con la aventura que viene después, porque si no, no entenderíamos que estamos dentro de una aventura per se. ¿De acuerdo? También aquí se conocen los personajes, se conoce el setting, es decir, el contexto, el sitio. Estamos en el desierto, en el viejo oeste, en el presente, en el futuro. Estamos en otro planeta, hay alienígenas, es un mundo como el que nosotros conocemos. ¿Cuál es el setting? ¿Cuál es el sitio en el que nosotros estamos? ¿De acuerdo? Y se establece el tono. Te estoy dando una historia con la cual va a ser cómica, vamos a tener acción, vamos a tener sci-fi, vamos a tener horror, va a ser muy sarcástica, va a ser muy fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. El tono, más o menos el tono de la historia. Nosotros intentamos establecer todo esto en esta primera parte para que las personas, puedan decidir si le entran o no le entran a nuestra historia, convencerlos, engancharlos y además que entiendan todo lo que sigue. Entonces es un punto muy importante. El segundo momento es el trigger y conflicto, ¿de acuerdo? Dijimos que habíamos creado la cotidianidad con el fin de contrastar, y eso se contrasta en este segundo punto que es el trigger. Aquí, además, hay que decir que durante toda esta parte continuamos la contextualización. La contextualización de nuestra historia abarca tanto la primera parte del mundo conocido como el trigger y el conflicto, ¿de acuerdo? En el trigger y el conflicto, nuestro punto esencial que queremos poner es desatar una situación que rompa e impida que se continúe con el mundo conocido. ¿De acuerdo? Algo tiene que suceder que rompa esta cotidianidad y precisamente eso nos lleve a la aventura que va a ser nuestra historia. ¿De acuerdo? Es muy importante. Y a lo largo de este proceso se tiene que establecer cuál va a ser el conflicto principal de la historia o mínimamente, si va a ser una historia bastante larga, el conflicto más cercano. ¿De acuerdo? Por ejemplo, del arco argumental o del sitio en el que están, etc. Un evento que rompe la cotidianidad y no permite que continúe, iniciando así la aventura, y aquí se establece el conflicto. Recordemos las unidades del conflicto, objetivo y obstáculo. Después de esto, sigue el desarrollo del conflicto. El desarrollo del conflicto es como el 70% de la historia y es todo lo que va sucediendo entre que este se plantea y entre que este se resuelve. Aquí tenemos el desarrollo de los personajes, la gran mayoría de la aventura externa,
casi toda la aventura interna, ¿de acuerdo? Y un montón de subconflictos, subobjetivos, etcétera, que se van derivando para poder llegar hasta el punto final, que es la batalla y la resolución, ¿de acuerdo? La batalla final y la resolución. Aquí es donde se enfrenta al antagonista o a la problemática principal de la historia, ¿de acuerdo? Y se hace esto con todo lo obtenido y aprendido a través del desarrollo del conflicto. Esto es muy importante. El desarrollo del conflicto tiene que tener un significado en por qué está ahí. Está ahí para preparar a los personajes para la batalla final. Lo que sea que se utiliza para ganar en la batalla final tiene que haberse desarrollado o tiene que haberse conseguido, aunque sea ahí, gracias a todo lo que se pasó en desarrollo del conflicto. ¿De acuerdo? Y por último, la resolución, que es la solución al conflicto y pues el final de la historia. ¿De acuerdo? Que después podemos poner epílogo, etc. Vamos a ver entonces con Guardianes de la Galaxia cómo es que estas etapas se dan. ¿De acuerdo? Primero tenemos el mundo conocido y el contexto. Iniciamos la película con Star-Lord, de acuerdo con su máscara. Desde ahí ya nos están diciendo la cuestión espacial, la cuestión de que no estamos en la Tierra. Se está estableciendo el setting desde los primeros cuadros. Obviamente, antes de esta parte hay que recordar que se ve la infancia un poco de Star-Lord para poder entender la situación en la que está y por qué está en el mundo, bueno, porque está en el espacio, etcétera. Pero esto tiene que ver con otras cuestiones que vemos, por ejemplo, en el curso, pero inclusive quitando eso la historia funciona. ¿Por qué? Porque hace uso de esto. Mundo conocido, entramos aquí, vemos el setting y no necesitamos nada más, con eso ya entendimos dónde estamos. Lo siguiente es que si nos damos cuenta, cuando Star-Lord entra a las ruinas, ponen una canción ahí bien agradable y Star-Lord, pese a que todo se había visto terrible, así como que es un mundo súper agresivo, se pone a bailar. Ahí nos están poniendo el tono, nos están diciendo, van a pasar cosas feas, pero también van a haber cosas graciosas. Dense cuenta cómo la película nos está codificando de manera rápida que estas dos cuestiones, estas dos tonalidades van a estar en la película y totalmente cubren toda la película. Después de esto vemos, bueno, que se enfrenta a otros mercenarios, conocemos a más personajes, ¿de acuerdo? Y somos introducidos además con todo el resto del elenco, como es Groot, como es ¿cómo se llama? La chica verde. Gamora, y Rocket, que es el mejor personaje, es la onda Rocket. ¿De acuerdo? Después conocemos a otros personajes como Batista, que no se llama Batista, pero es Batista. Todos sabemos que es Batista. Es Batista. Es Batista en gris. El punto es que, bueno, Star-Lord quiere vender el orbe que consiguió en las primeras escenas, no se logra, etc. Y aquí nosotros conocemos que Star-Lord es un mercenario, es un cazarrecompensas, ¿de acuerdo? Y como los demás personajes también, todos son cazarrecompensas y como Gamora es parte de otra organización. Todo esto nos sirve para entender el contexto. Sabemos que van a haber varios planetas, sabemos que no estamos en la Tierra, conocemos a los personajes, ¿de acuerdo? Y conocemos el tono. Y todo esto fue hecho de manera estructural, paso a paso. Después vamos al trigger y el establecimiento del conflicto. Y esto es que son enviados a la cárcel porque todo lo que pasa en mundo conocido y contexto falla. Precisamente, dense cuenta, el mundo conocido de esta gente es ser mercenarios. Eso quiere decir que esas peleas, el haber estado en ese sitio y todo el desastre que pasa al inicio es parte de su vida cotidiana, no es la aventura. Algo tiene que pasar que rompa esa vida cotidiana y eso es el hecho de que todo falla, todo sale mal, los atrapan y los llevan a la cárcel. ¿De acuerdo? Y aquí en la cárcel se establece el conflicto, el cual es escapar de la cárcel, ¿de acuerdo? Y conseguir el orbe. Escapar de la cárcel y conseguir el orbe. Claro, conciso, se establece, ¿de acuerdo? Y se establecen además las motivaciones de cada uno. El evento trigger es llevarlos a la cárcel, separarlos del orbe y meterlos a todos en esta aventura para intentar conseguirlo. Después tenemos el desarrollo del conflicto. El desarrollo del conflicto pues es gran parte de la historia en la cual pues consiguen el orbe, intentan venderlo, pero eso sale mal y luego conocen al antagonista, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama el antagonista?
Ronan. Conocen, bueno, se ve que hay conexiones de repente con Ronan, salen más conflictos, salen más obstáculos, y todo esto va haciendo que los personajes se desarrollen, pasando de ser gente súper, vamos a decir, solitaria, que no se lleva con nadie, que no puede convivir, a volverse una gran familia, que donde tal cual Gamora dice: yo estaría feliz de morir junto a mis amigos, y todos se hacen amigos. ¿De acuerdo? Ese desarrollo de personaje, esa unión, es lo que permite que cuando llegamos a la parte de batalla final, ellos logren derrotar a Ronan. Y en la batalla final se establece además, en el desarrollo del conflicto, una cuestión muy clara, y es que Ronan no puede pisar tierra porque la va a destruir. Dense cuenta de esta relación, de cómo todo lo que se construye en desarrollo del conflicto, que es esta unión entre los personajes a través de diferentes momentos set, sirve para que en la batalla con Ronan ellos puedan unirse, sufrir juntos, absorber parte del poder de la gema y salvar el mundo. Sin todo lo que hubo en desarrollo de conflicto, esto no se podía dar. Entonces, después del desarrollo del conflicto, se da la batalla final con Ronan, se utiliza lo conseguido durante el desarrollo de dicho conflicto y se soluciona el asunto, ¿de acuerdo? Y salvan a la galaxia, y por eso son guardianes de la galaxia. Después de esto tenemos lo que vendría siendo el epílogo, o en otras estructuras podríamos decirle la calma después de la tormenta, etcétera. Pero este es el corazón de la historia, y dense cuenta cómo la película sigue tal cual cada uno de estos puntos de manera ordenada, de manera cohesiva, y su éxito es indiscutible. ¿Pudimos haber hecho una historia, pudieron haber hecho una historia más profunda? Pues claro que sí, pero esto tiene aventura interna, tiene aventura externa, fue un éxito de taquilla, ¿de acuerdo? Y la verdad es que está divertida, los personajes son entrañables y tienen un mensaje, tienen una estructura, tienen un tema. Todo se une aquí. ¿De acuerdo? Entonces es una manera sencilla de poderlo entender, y todos estos conocimientos los podemos extrapolar a muchísimas otras obras, pero eso pues ya te toca a ti. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llegamos entonces con esta clase de estructura, esta clase de historias. Espero que te sirva mucho. Practica las historias, practica las estructuras, analiza las que te gustan mucho, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.